nuestro deseo y saludo y también oración de siempre por sus vidas. Que Dios te bendiga junto con los tuyos. El devocional de hoy lo titulamos El modelo para una familia próspera y dichosa. ¿Cómo nos hace falta un modelo verdadero, funcional, práctico y probado para tener, disfrutar y convivir, desarrollar familias prósperas y dichosas? Y por prósperas no nos referimos solo a lo material, sino prósperas plenamente en todos los ámbitos de la vida. ¿Será posible? Por supuesto. La Escritura nos lo muestra en diferentes lugares de la misma. Hoy, por ejemplo, tomamos el Salmo 128, versículo 1 al 4, para esta palabra. Dice la Escritura: Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el que teme a Jehová. Hay un término en esta escritura que se repite 2 veces y es la palabra bienaventurado, el versículo 1 y el versículo 2. La palabra bienaventurado viene del griego Macario. ¿Alguna vez han escuchado o conoces incluso a alguien con ese nombre? Macario significa dichoso, persona feliz. ¿Quién no quiere ser feliz en la vida? ¿Quién no quiere ser una persona que se sepa dichosa, que disfrute la vida, que tiene ese sentido de satisfacción? La palabra lo dice aquí, que eso es posible lograrlo. Dice la palabra que el modelo para poder desarrollar y convivir en una familia próspera y dichosa es vivir bajo el estado de Dios. Eso significa el temor a Dios, dice el versículo 1. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Aquí habla del temor de Dios. No se trata de un temor morboso, de un temor dañino, de un miedo que causa daño o mal. Sí es válido tenerle miedo a Dios. Yo le tengo miedo a Él. No un miedo que me causa daño, que me enferma, sino un miedo reverente, un miedo honesto de sufrir consecuencias por violar sus leyes. El temor a Dios se refiere al gobierno de Dios, a las leyes de Dios, al estado de Dios. Y dice aquí la palabra que es dichoso, es un macario, una macaria, una persona feliz, quien vive en obediencia a las leyes del Señor. Vivir en el temor de Dios significa estar bajo los deberes y derechos de la ley de las leyes, que es la Biblia. Este santo libro es la constitución del reino de Dios. Es la constitución bajo la cual nosotros, los hijos de Dios, los creyentes, vivimos, disfrutando sus derechos y cumpliendo sus deberes. Mucha gente mira como imposible esto. Te hago la pregunta: ¿es imposible para ti vivir cumpliendo las leyes de tu país? Si tú te fijas, no tienes que vivir haciendo un gran esfuerzo para poder vivir observando y cumpliendo las leyes de tu país. El semáforo lo respetas de forma natural. Pagar los impuestos igual. El reino de Dios es un gobierno. Es el gobierno divino. Es el gobierno del cielo en la tierra. Y tiene también su propia constitución. Y Dios dice en Deuteronomio 30 que esta palabra, esta ley, no está lejos al otro lado del mar para que vayas y la cumplas, ni está arriba en el cielo para que alguien suba y te la traiga. Dice Dios que esta ley está en nuestro corazón. Y es como lo que acabo de mencionar. Cumplimos las leyes de nuestro país sin tener que estar haciendo un gran esfuerzo. De forma natural lo vivimos. Las leyes de Dios también las vivimos de forma normal, de forma espiritual, muy espontáneamente. La ley del amor, la ley de obedecer a Dios, así de sencillo.
La palabra es la constitución perfecta. Aunque muchos no lo reconozcan, sin embargo, hay constituciones cuya inspiración y modelo está en la palabra de Dios. La Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica es uno de ellos, un ejemplo. Está inspirada en la Biblia, porque la Biblia, la palabra de Dios, es la constitución perfecta. En el Salmo capítulo 19, versículos 7 al 8, la palabra dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Dice también que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y en el versículo 8, la palabra dice que los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, y que el precepto, es decir, la ley de Dios, es puro, que alumbra los ojos. Ve, este es el modelo para una familia dichosa, próspera. También el modelo para una familia próspera y dichosa está en andar en los caminos de Dios, como dice el Salmo 128 en el versículo 1. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. ¿Qué caminos? El camino del amor a Dios, que de paso es el primer y gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. También andar en el camino de la verdad. Y la verdad es una persona. Juan 14:6 Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso es ser una persona dichosa y una familia próspera y que también vive, se desarrolla en armonía, en paz y en felicidad. También andar en los caminos de Dios es andar en el camino de la justicia. La justicia de Dios es hacer lo que agrada a Dios, pero también sobre todo lo que beneficia a los demás. Ese es el segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Amar al prójimo es desearle lo que deseamos para nosotros. Otro de los caminos de Dios es el camino de la rectitud y la integridad. Ser honesto, pagar lo que debemos, no hablar mal del prójimo, no hacerle daño a los demás. Hablar con honestidad, no robar, no mentir, no hacer negocios fraudulentos. En contraste con estos caminos de Dios están los caminos propios del ser humano y del mundo, los caminos del placer carnal y humano, los caminos de las parrandas, de los vicios y de los placeres inmorales, los caminos del libertinaje, de hacer lo que a uno se le antoja, los caminos de los delitos, de violentar las leyes divinas y las humanas. Muchas familias se desintegran, se desmoronan y fracasan estrepitosamente porque quienes las deben dirigir, el hombre o la mujer, no andan en los caminos de Dios. Andan en los caminos de la fornicación, del adulterio, de la infidelidad. Eso está pasando en los matrimonios, en las parejas. Luego los hijos toman los caminos del vicio, de las adicciones. Y muchos caen en el precipicio de la depresión y el suicidio porque no tienen modelos. Yo te animo que tomes este modelo divino. Sencillo. Dos patrones para este modelo. El vivir en el temor a Dios. Y segundo, andar en los caminos de Dios. Todo camino lleva a un final, a un destino específico. Si andas en los caminos del mal, terminarás allí, en el mal. Si andas en el camino del bien, allí llegarás y lo irás recibiendo y cosechando. Por eso en el versículo 2 dice, bienaventurado serás y te irá bien. Claro que sí. Pregúntamelo a mí. Dios nos rescató y nos ha bendecido enormemente. Y en lo personal cada vez me asombro del cumplimiento de sus promesas y de su fidelidad. Disfruto de una familia no perfecta, no impecable, pero sí maravillosa. De manera que si ahora me tocara partir de esta tierra, me marcho feliz, dichoso. No significa que lo haya cumplido todo a cabalidad o a la perfección, pero sí he disfrutado y disfrutaré las promesas fieles de Dios. Yo te animo a que te sumas a este modelo. Veamos los resultados de este modelo para una familia próspera y dichosa. En el versículo 2 dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Habla de satisfacción y estado de dicha. Como decíamos, bienaventurado, Macario, una persona que integralmente es feliz, no se queja de la vida,
Es una persona que se sabe realizada, no en lo material necesariamente, sino de manera integral, sobre todo desde su interior. Te irá bien, dice la palabra de Dios. Es que el que ama a Dios y le obedece, le va bien en la vida, hombre. Mucha gente se pregunta, ¿pero por qué me pasan tantas cosas a mí? Y no preguntan, ¿qué hice de mi vida? No reconocen que han sembrado y ahora cosechan eso que sembraron. También habla de una vida conyugal de armonía. En el versículo 3 dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Y viceversa también. Una mujer que teme a Dios disfrutará de un matrimonio de bien, de armonía. No estamos hablando de perfección. No nos referimos a no luchar con dificultad. Nos referimos a que a la larga nos ayuda para bien todo lo que experimentamos. Y otro resultado es que se disfrutan los hijos. Dice en el versículo 3, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. En Israel, uno de los mayores cultivos es el olivo, de donde viene el aceite de oliva. Es uno de los recursos que más explota Israel en toda su historia y exporta incluso. Y eso le provoca, le aumenta la riqueza. Dice la palabra que una persona que teme a Dios y que vive en sus caminos disfrutará de unos hijos maravillosos. También habla de un estado de bienestar pleno en el versículo 4. Así será bendecido el que teme a Jehová. La palabra bendecido viene del hebreo shalom, que significa estado de bienestar integral. ¡Wow! De lo que se están perdiendo tantas personas por su incredulidad, por su rebeldía, incluso por su orgullo, por no ceder. Hay quienes piensan que buscar a Dios es abandonar su religión y cambiarse a otra. No, yo no te estoy hablando de que dejes tu religión y te vuelvas evangélico. Eso no tiene nada que ver. Cede tu orgullo, cede tu rebeldía contra Dios y ríndete a Él. Y te aseguro que de veras da resultados. Tú lo comprobarás y lo podrás testificar. Llegamos al final, oramos. Gracias, Dios, por mostrarnos este modelo que tanto necesitan las familias de este tiempo para poder desarrollarse de manera próspera en todos los aspectos y vivir una vida dichosa, desarrollar en familia unas relaciones ricas, armoniosas y maravillosas. Gracias, Señor, por este modelo. Sea tu bendición sobre cada persona que ha seguido este devocional hasta el final y cada familia. Yo levanto a ti mis manos para pedir tu bendición sobre este hogar, el hogar de esta persona que está oyendo esta palabra. Mi Dios, levanto a ti mis manos para pedir, Señor, que tú derrames sorpresas maravillosas sobre esta vida, sobre esta familia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en quien creemos y confesamos. Así sea. Amén. Descubre una nueva forma de vivir la fe. Iglesia Parucía Virtual, un espacio de amor y conexión. ¿Tienes dificultades de tiempo, trabajo, distancia u otros motivos razonables para asistir físicamente a una congregación local? En Parucía Virtual encuentras tu espacio propio y una familia espiritual para crecer juntos en la fe del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para nuestro Dios no existen barreras ni fronteras. Él nos ha provisto este tiempo y esta manera para que, a pesar de las distancias, formemos juntos una gran familia de creyentes alrededor del mundo. En Parucía Virtual disfrutarás a cualquier hora y desde donde te encuentres de las siguientes bendiciones: devocionales diarios, predicaciones y cultos en vivo, enseñanzas bíblicas, contacto pastoral, entre otras.